Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Somos los de la Unión y usted acude porque sin duda a través de este espacio usted va a conocer de lugares, personas, instantes, anécdotas que vinculan a mi invitado también con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Hoy vamos a estar dialogando sobre interesantes temas. Y en los de la Unión recibimos a Enrique Lacoste Prince. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación del espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Cuando revisaba su currículum veía caricaturista, historietista, diseñador gráfico e ingeniero mecánico. ¿Cómo esto es posible? Bueno, realmente yo como artista gráfico soy autodidacta. Mi formación académica fue como ingeniero. Me estudié ingeniería mecánica en transporte. Me gradué y estuve muchos años trabajando como tal. Y a raíz del periodo especial, más o menos década de los 90, fue que por un problema de coyuntura en la vida, ¿no?, que se dan, que se le pone a uno, pues decidí colgar el título de ingeniero y dedicarme a las artes gráficas. Una pasión que siempre he tenido desde pequeño, porque mis libretas de la secundaria, de la escuela, estaban llenas de caricaturas de los profesores, de los compañeros, etcétera. Y entonces siempre quise estudiar incluso artes plásticas, pero bueno, no fue posible por determinadas razones. ¿Y qué puertas tocó entonces para poder cumplir ese sueño? A raíz de que decidí hacer ese cambio, pues me acerqué a la Unión de Periodistas, a la Asociación de Humoristas y Caricaturistas de Cuba que existía en aquellos momentos, con el mismo Blanco, fue que me recomendó que me acercara a la escuela que está en 23 y C, una escuela de artes plásticas, que ahí estaba Betanzo, que era un caricaturista importante en aquellos tiempos, estaba impartiendo una especie de taller, y entonces me incorporé ahí y me fui familiarizando con la parte del humorismo gráfico, de la historieta. Empecé a hacer trabajos y llevé una colaboración a Palante, que recuerdo ahora que era una caricatura personal de Rafael Serrano, el locutor del noticiero. Y yo estaba temeroso, tenía incertidumbre, la gente me decía, llévala que está buena. Y la llevé y en ese momento pensé que no me la iban a aceptar, pero sin embargo, para mi sorpresa, Ñico, que era el subdirector de Palante, uno de los caricaturistas fundadores de Palante, que todavía vive, le gustó y en el próximo número salió publicada. Eso para mí fue un estímulo, imagínate, inmenso. Y me dio fuerza y apoyó mi decisión, ¿no?, de dedicarme por entero a lo que es la caricatura, a la historieta, o sea, a las artes gráficas. Bueno, y por ahí empezó el camino. Bueno, sé que Palante ocupa un lugar especial en su vida, pero revisando también su documentación, ¿Bohemia fue primero que Palante? Sí, yo empecé a trabajar en Bohemia como ilustrador de prensa, estuve ahí aproximadamente casi 2 años. Cuando hablamos de ilustrador de prensa, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, ahí fundamentalmente hacía ilustraciones. De los contenidos. De los contenidos, de los artículos, emplanaba también páginas, hacía determinadas secciones, ahí creamos conjuntamente con Juan Sánchez, que era el periodista que dirigía la parte cultural de la publicación, creamos una sección que se llamó Cariesquina, que eran caricaturas personales que yo hacía de determinados personajes de la política, de la cultura, etc. Y entonces él hacía el escrito sobre ese personaje. Salía eso, salía también una página que se llamaba Grafia Opinión, que era una caricatura a toda página. Empezó a salir principalmente en La Bohemia, o La Bohemia tenía una versión internacional. Ahí empezó a salir esa página de caricaturas, que era sátira política fundamentalmente. Y algunas otras ilustraciones que hacían falta, que me pedían para un artículo determinado que había que ilustrarlo con un dibujo.
¿Y ese trabajo se realizaba con el autor también? ¿Usted llevaba varias propuestas? ¿Cómo se hacía ese trabajo? Eso generalmente me daban el artículo. Se me daban el artículo, yo lo leía y más o menos se me ocurría ilustrarlo con una caricatura, con un dibujo específico. A veces se hacían varios bocetos y nos poníamos de acuerdo y el más aceptado o el que más convenía es el que se realizaba. Pero ese trabajo sé que le apasiona porque ahora mismo el programa Marcas que transmite Canal Caribe lleva también la impronta de Lacoste. Sí, y déjame decirte que es un reto, porque a veces hay que graficar un poema de un determinado autor o una canción de, por ejemplo, de Silvio. Hubo un programa que se le dedicó a Silvio Rodríguez y hubo que hacer varios dibujos relacionados con eso. Yo le propongo entonces ver un fragmento de esta canción graficada, cortesía del programa Marcas para los de la Unión. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Hoy los de la Unión conversa con Enrique Lacoste Prince y nos había hablado un tanto la ruta de este ingeniero mecánico que decide ya en los años 90 pues asumir el riesgo de lanzarse esa pasión de ser caricaturista, diseñador gráfico, cómo llega a Bohemia, luego a Palante y a la UNIAC. ¿Cuál es su entrada a la UNIAC exactamente? A ver, estando ya en Palante, ya, bueno, eso fue más o menos en el año 2000, ya llevaba un tiempo de trabajo, de arduo trabajo en el sector de la gráfica. Había cogido algunos premios nacionales, premios internacionales, incluso en concursos. Y entonces presenté a la unidad, entré a la unidad en el año 2000, o sea que ya llevo ya casi 22 años en crecimiento que se hizo en esos tiempos, que fue un poco difícil y preocupante, ¿no? Porque hasta ese momento el crecimiento se lo decidía un jurado que lo conformaba la sección de humor gráfico que pertenecía a la Asociación de Artistas Plásticos. Pero a partir de ese año, por un problema de reglamentación o de decisiones de la misma unidad, se decidió de que después de ese jurado pasaba a un gran jurado que lo formaban artistas plásticos, habían allí también críticos de arte, etcétera. Es bien riguroso entonces. Es bien riguroso la cosa, pero pasé y entonces entré en ese año, entré a la unidad. Hace algunos instantes hablaba sobre eventos internacionales y quería hablar desde su experiencia, pero también cómo se ve la propuesta del diseño gráfico cubano en diálogo con los eventos internacionales o también los caricaturistas. Hay una manera propia
de hacer el diseño gráfico, la caricatura en Cuba, la manera de formar los colectivos? ¿Podemos hablar de un estilo cubano? Los artistas tienen influencia de otros artistas propiamente, que lo mismo pueden ser internacionales, o sea, extranjeros, foráneos, que cubanos. En el caso, por ejemplo, de la caricatura personal, existe mucha influencia en los caricaturistas personales cubanos de Juan David, que fue un caricaturista excepcional, uno de los caricaturistas cubanos más grandes, sobre todo en lo que es la caricatura personal, que su trabajo se basaba en un gran poder de síntesis, buscar la manera o sea, racionalizar, ¿no?, los trazos, los elementos. Y los caricaturistas que hacemos ese trabajo hoy tenemos mucha influencia de él. Pero también, o sea, con respecto a la sátira política, a los otros géneros del humor, la sátira política, el humor general, o la historieta, las tiras cómicas, etcétera, nosotros nos nutrimos también de los trabajos extranjeros, de artistas extranjeros. Hay muchos países, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, Argentina, México, que tienen mucha fuerza en el humor. Y en Europa, por ejemplo, en los países de Asia, Irán, Siria, Turquía, son países que tienen muy buenos caricaturistas. Y ese intercambio de participar en los concursos, de recibir los catálogos, aunque uno no coja un premio, pero a la vez que tu obra es seleccionada para la muestra, te envían el catálogo y entonces uno ve esos dibujos y se nutre también de los estilos de eso. Y no es que copie, pero tú siempre tratas de una solución que te llamó la atención, que viste que es buena, incorporarla a tu trabajo, y con tu propio estilo vas evolucionando, ¿no?, para bien. Se supone que en toda la isla hablamos español, pero el español que se habla en Cuba tiene su característica en Oriente y tiene su característica en Occidente. Tengo un gran amigo, fundador de La Trova, que hizo una canción de cómo se habla en Occidente y cómo se habla en el Oriente. En Occidente, por ejemplo, se habla más o menos así. Ahora tengo un amor, ahora tengo un querer, no conozco el dolor. Tú no sabes, mujer, lo que puedo tener a tener tu calor. Qué perfecto es amar, concertar y pensar, que besarte es vivir. Y estoy harto de andar, caminar y pensar, y de echarme a sufrir. Hoy ya puedo decir que al tener tu calor se me alarga la vida, porque tengo el candor de tus ojos, mi amor, que brillan como el sol. Bueno, así se habla en Occidente. En Oriente se habla de otra manera. Conozco en Guantanamero, en la unidad donde estoy, que dice que es en Guantánamo donde se habla mejor, que dice que es en Guantánamo donde se habla mejor. Y un día estando de guardia, el teniente le ordenó que llamara a un compañero que a la posta se ausentó, y por el alto parlante por el cual tuvo que hablar, las palabritas siguientes se dejaron escuchar. El soldado acota con el caco puesto, que se presente en la pota sin excusa ni pretexto. El soldado acota con el caco puesto, que se presente en la pota. Repito, el soldado acota con el caco puesto, que se presente en la pota sin excusa ni pretexto. Quiero aprovechar a mi invitado en esta ocasión para hablar de un tema que siempre ha generado polémica, pero digamos que en el contexto actual también se han alzado muchas voces para cuestionar, emitir criterios sobre los límites del humor. ¿Qué piensa al respecto?
tiene algún límite? Sí, mira, el humor gráfico, por naturaleza, incluso a veces es mordaz, pero en el caso nuestro, que no es lo que sucede muchas veces en otros lugares, en el caso nuestro existe una regla no escrita, ¿no? Que nosotros buscamos la manera de no hacer humor, de no ridiculizar cuando se trata por ejemplo, de personas con discapacidades, de situaciones de ese tipo. O sea, no tratamos por todos los medios de no ser vulgares, de no ser, o sea, no humillar a las personas. O sea, que hacer un humor que sí, que divierta, que critique, que haga reír a las personas, pero sano, que sea un humor sano. O sea, no llegar a esos extremos, que es lo que realmente afecta y es contraproducente, porque lejos de producir satisfacción, lo que produce es lo contrario. ¿Me entiendes? Las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, ¿cómo han contribuido para bien y para mal en el género? Yo pienso que para bien. Por ejemplo, en el caso mío personalmente, que a veces que tengo tanto trabajo porque es para adelante, es colaboraciones con, por ejemplo, con el diario Trabajo con Trabajadores, la tira que sale ahí en la separata económica que ellos hacen, la hago yo siempre, desde hace ya un buen tiempo. Colaboramos con Bohemia y con otros medios. El trabajo tienes que agilizarlo. En el caso de las historietas, yo soy historietista también y he hecho muchas historietas, incluso tengo un personaje que se llama Huancarani, que es una historieta de aventura e infantil, o sea, para niños, que han salido ya a más de 15 libros de aproximadamente 30 a 32 páginas. O sea que ya lleva más de 15 años publicándose por la editorial Pablo Latorriente. Ese trabajo, si no llega a ser por la digitalización, por la tableta digital para dibujar y por la computadora que te da la posibilidad del color darlo digitalmente, o sea que agilice el trabajo, incluso cuando lo perfeccionas, mejoras la calidad de lo que estás haciendo, ha sido muy beneficioso para el trabajo de los caricaturistas. Yo pienso que hoy por hoy la mayoría de los caricaturistas, independientemente que en un momento determinado para un concurso o para una exposición, tú haces un original en cartulina, con la técnica que sea, acuarela, no sé, acrílico, etc. Pero se trabaja mucho, sobre todo para la prensa, para publicar, se trabaja mucho de forma digital. Sí, ha ayudado muchísimo. Pero ustedes tienen también plataformas digitales, redes personales, porque he visto una tendencia en redes de que hay muchos, sobre todo personas jóvenes, que comienzan a hacer y se graban en tiempo real haciendo las caricaturas, dialogando con las personas. Todavía eso falta, ¿verdad? Sí. Bueno, nada, que lo estoy provocando porque también sé que no pertenece a la generación, evidentemente, que más se relaciona de una manera muy natural con los medios digitales. Aunque bueno, en el caso de familiarizarme con los medios, yo no creo que esté entre los más atrasados, aunque no soy nativo digital. ¿Sí? Pero sí, bueno, yo más o menos me manejo bastante bien. Tenía que la interrumpí en un momento determinado por problemas tecnológicos, de rotura de la computadora, etcétera. Pero yo tenía un sitio web, o sea, un blog, una página web que tenía bastantes visitas, donde tenía mi obra y eso que tengo que retomarla. Tiene que retomarlo porque es muy importante en estos instantes. Igual que en el caso de Palante también, de la publicación, existía la página web de Palante. Por dificultades también de esa índole hubo que interrumpirla, o sea, hay un lapso ahora, pero estamos trabajando fuertemente para lograr una versión digital. Exactamente, es muy importante. Que tenga una frecuencia semanal, porque por los problemas económicos, por los que atraviesa el país, la falta de papel, todas esas cosas para adelante, que antes era semanario y que salían 1 millón de ejemplares, ahora se ha reducido la tirada y se ha reducido incluso la cantidad de páginas y sale mensualmente. Y entonces hemos perdido un poco la inmediatez del hecho, de la noticia, de la cosa que queremos. Hay muchas revistas que tienen experiencias muy buenas de salir digitales, Juventud Técnica es una de ellas. Sí. Y ustedes podrían retomar esa idea. Estamos trabajando en eso, incluso tenemos asesoría de compañeros de la prensa también que tienen adelanto en ese trabajo para lograr eso precisamente. O sea, un Palante que sea digital
y que salga semanalmente, que nos da la posibilidad de incluso de más Claro, espacio. y estar en otras plataformas, en Facebook, claro. en Twitter, porque ya estamos hablando de un palante de opinión gráfica, humor político, de sátira, costumbrismo. Qué mejor que sea esa la manifestación, que también esté interactuando en redes sociales. Cierren los ojos, imagínense que estamos en París. La Torre Eiffel está ahí en 23 IM. Sigan con los ojos cerrados. Imagínense ahora que yo soy una francesa. Está buenísimo. Lo conocí en París en una tarde de verano. Paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que platicamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él, muy sorprendido, me dijo de ir a un bar. Como parece ser que se acostumbra por allá, solo podía pensar, muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa, ¡mua!, lo besé. Él lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me quiso violar. Como parece ser que se acostumbra por allá, me dije, la, va a ser profundo mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos ya. Él lo convidé a la alcoba para que prosigamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él salvajemente me convidó al sofá. Como parece ser que se acostumbra por allá, nos fuimos al sofá con nuestro rollo. ¡Ay! Y que viva el subdesarrollo. Cumpliendo muy felices con nuestro cometido, estábamos allí los dos. Y entonces de repente la puerta mi marido abrió y así nos sorprendió. Yo quise presentarlos mientras nos levantamos. Así es como en París acostumbramos. Y el chico de repente saltó por la ventana. Parece que es costumbre latinoamericana y nunca entenderé por qué lo hizo. Si es que yo vivo en un 10º piso. Le pregunto algo, ¿cuál es la participación de las mujeres dentro de como gestoras de caricaturas, diseñadoras gráficas? ¿Existe? Bueno, nosotros tuvimos hasta hace relativamente poco tiempo una caricaturista que era precisamente la subdirectora del periódico, que falleció hace poco tiempo, que era Miriam, que era una de las caricaturistas cubanas. Bueno, porque no hay muchas, son pocas. Y tenemos ahí ahora en el periódico una diseñadora que dibuja también, porque es graduada también de San Alejandro, que es Daisy Chong, que es la chinita, como le llamamos nosotros, que es la diseñadora del periódico. Que por cierto lleva muchos años ahí y está dentro de poco tiempo, está a punto de jubilarse. Bueno, entonces hay que En ese aspecto hay que captar y formar mujeres que se dediquen, jóvenes sobre todo, que se dediquen también a la caricatura, porque generalmente eso es un trabajo, una profesión que la han acaparado los hombres. Sí, en el mundo. En el mundo entero, sí.
Sí, existen, porque existen, en el extranjero existen también mujeres que son caricaturistas, pero son las menos. Que en eso tienen ustedes también que Claro, imponerse, ustedes nos tienen que ayudar a través de los talleres que sé que quieren dar, porque se trata de un género que no se debe perder. Claro. Y sobre todo, como usted decía hace algunos instantes, qué bueno que está la computadora, qué bueno que nos los permite hacer, pero sí hay que regresar a la manera, digamos, original de hacer esos trazos sobre papel, cartulina, porque ustedes también tienen esa práctica. Y es importante que sea de esa manera. No, y eso no va a desaparecer, porque la obra física tiene que persistir. Que existir junto con lo virtual. Exactamente. Bueno, yo encantada de que haya aceptado nuestra invitación. Hemos hablado de muchísimos temas, se nos quedan otros más por hablar en Los de la Unión, así que estamos pactando quizás un regreso próximo para seguir hablando de estos temas que tanto nos interesan y apasionan. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.